Terminamos hoy el capítulo 10 referido a nuestro pueblo en la materia política peronista, la última materia que vamos a compartir con ustedes del programa de la Escuela Superior Peronista. Política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político de la soberanía política. Recordaremos, como en todos los encuentros, el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, que coincide con la verdad número 15 del peronismo. Recordando siempre el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que es la pretensión fundamental de compartir con ustedes estos textos de política peronista. Llegar a la mejor comprensión posible de este esquema general que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, ni más ni menos, o sea, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, respetar la soberanía del pueblo a través de una verdadera democracia y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y vamos a concluir hoy con el capítulo 10 referido a lo mejor que tenemos, que es nuestro querido pueblo argentino. Y vamos a ver hoy la tercera parte, o sea, la organización política del pueblo. Tema importante, 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 que implica esa organización política del pueblo, lograr la unidad nacional, como que para Perón es la finalidad primera, la finalidad primera para poder lograr la finalidad suprema de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Lograr la unidad nacional, segundo, aglutinar libremente al pueblo tras doctrinas que no afecten a la esencia del ser nacional. Tercero, la despersonalización de los partidos políticos, o lo que Perón llamaba el destierro del caciquismo. Lograr el ejercicio de las funciones políticas por parte de todos los sectores del pueblo. La defensa y consolidación de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la nación, del conjunto del pueblo, del conjunto de la nación, el conjunto, siempre Perón habla de la nación, del conjunto de los argentinos y argentinas. Y por último, constituir organizaciones estructuradas de acuerdo con el orden establecido en la Constitución Nacional. Para concluir este capítulo con la deuda importante que tenemos todavía con nuestro pueblo en un día como hoy, martes 18 de agosto de 2020, la educación política del pueblo, que Perón le atribuye como la tarea fundamental o anterior a conseguir la justicia social. Y vamos a seguir entonces con el tema 2 del capítulo 10 referido a la organización política del pueblo. La doctrina peronista plantea los postulados básicos relacionados con este asunto en forma harto explícita, a través de lo dispuesto en el segundo plan quinquenal de gobierno del general Perón, o sea, la ley 14.184, sancionada el 21 de diciembre del 52 y promulgada el 29 del mismo mes y año. Ley cuyo capítulo tercero es la definición de doctrina peronista o justicialismo, que dice
la doctrina peronista del justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esto demuestra, una vez más, estamos hablando del 29 de diciembre de 1952, una ley promulgada ese día, y recién en el 52 Perón, después de haber realizado ya la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando, o mejor dicho, armonizando en la realidad los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, recién una vez realizado lo enunció. Y seguimos entonces con el texto. En efecto, el capítulo primero de dicho plan, del segundo plan quinquenal, por supuesto, referente a la organización del pueblo, o sea, de la población, expresa textualmente en el objetivo indicado como capítulo primero, objetivo general 2, lo siguiente: la organización política. Y lo dice de la siguiente manera: la ley del segundo plan quinquenal. La organización política del pueblo ha de representar a todos los sectores del pueblo a los fines del ejercicio de sus funciones políticas. El Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones políticas que representen libremente al sector que aglutinen, mediante una doctrina propia, con la sola condición de que concurran a la consolidación y defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la nación dentro del orden constitucional establecido, porque la Constitución peronista de 1949 en su preámbulo incluía la defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la nación. Entonces, la primera parte de este objetivo da fe de la naturaleza esencialmente democrática del pensamiento peronista. No existen prerrogativas ni privilegios de ninguna categoría para ningún sector, círculo o persona de la República Argentina. Se deduce asimismo del contenido de esta primera parte del objetivo que tal supuesto nace de una condición inexcusable: la representación de todos los sectores del pueblo en la vida política nacional. La representación de todos los sectores del pueblo. De esta manera, el pueblo se encontrará integralmente representado a través de las organizaciones políticas, así como la doctrina peronista preconiza la representación integral del pueblo argentino en los planes económicos, social y cultural, etcétera, por medio y a través de las organizaciones correspondientes a dichos planos. Perón propone y propuso permanentemente y en forma insistente la necesidad de la organización social, económica y política del pueblo, a través de las organizaciones libres del pueblo. Por otra parte, la ley exige que las organizaciones políticas deben representar libremente al sector que aglutinen. O sea que el estatuto legal indica que es de la esencia de las organizaciones de esta clase el goce de la libertad, o lo que es lo mismo, que la coacción en esta materia vicia de nulidad la adhesión forzosa de sus miembros. Todo a su medida y armoniosamente, y todo con persuasión, nada con imposición en el peronismo.
con libre aceptación y libre disposición para la realización de todo en todo. Además, aunque algunos no lo sepamos o no lo hayamos practicado adecuadamente, pero el peronismo propone eso. Además, la ley determina que la aglutinación del sector correspondiente a la organización política de que se trate se efectuará en función de una doctrina propia, en el sentido de que represente a ese sector, es decir, de una síntesis general orientadora que enfoque los grandes aspectos del ser nacional en su esencia y trascendencia en el tiempo, ofreciendo soluciones a los problemas que afecten a la nación en cada uno de los sectores en que se desenvuelven las distintas organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la nación. Cabe agregar que la única condición establecida para que dichas organizaciones gocen del auspicio estatal en el desarrollo de su existencia es la requerida expresamente en la ley, que concurran a la consolidación y defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la nación dentro del orden institucional establecido. Dentro del orden institucional establecido. Se explica y justifica la presencia de esta condición en razón de que las tres banderas del peronismo han pasado a ser de propiedad del pueblo, como les decía recién, a través de la ley del segundo plan quinquenal, y mal podrían las organizaciones políticas estar en contra o no luchar en defensa y consolidación de esas tres conquistas si verdaderamente responden a una naturaleza de origen popular. O sea, que no busquen ni la felicidad del pueblo, ni la grandeza de la nación, ni a través de la justicia social, ni a través de la soberanía política, ni a través de la independencia económica. Medio difícil ser argentino sin esas condiciones. Por otra parte, no debemos olvidar que la organización política del pueblo, estructurada en este objetivo general del segundo plan quinquenal, no puede estar desconectada del principio establecido en el objetivo fundamental del mismo capítulo, pues existiría una contradicción de término inaceptable. Es menester recordar que el objetivo fundamental en materia de organización del pueblo es la conformación de la unidad del pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución Nacional Peronista. Repito, es menester recordar que el objetivo fundamental en materia de organización del pueblo es la conformación de la unidad del pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución Nacional Peronista de 1949. De acuerdo con lo expuesto, la condición establecida se fundamenta en lo antes dicho con respecto a que las banderas del peronismo son las mismas del pueblo argentino. Por eso decía antes que era muy difícil ser verdaderamente argentino sin adherir a esos propósitos de felicidad del pueblo, de todos y cada uno de los argentinos, a la grandeza de la nación, a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política. Y además, porque el mismo pueblo argentino así lo ha determinado en el preámbulo de la Constitución Nacional, donde se expresa que se ratifica la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Lamentablemente, este texto de la Constitución no está más.
la revolución fusiladora lo sacó, creo que en 1957. Derogaron la Constitución de 1949. De esta manera, el objetivo general que comentamos establece la mencionada condición en función de una armónica interpretación del objetivo fundamental del capítulo del que forma parte y de una adecuación institucional ante lo dispuesto por la Ley Fundamental de la Nación de 1949. Es necesario agregar que el objetivo del capítulo primero, objetivo general 2 del plan quinquenal, del segundo plan quinquenal, referente a la organización política del pueblo, establece en su parte final que las organizaciones políticas deben funcionar de acuerdo con la condición expresada anteriormente y dentro del orden constitucional establecido. Razón esta que justificaría ampliamente que el Estado no auspiciase el desarrollo y la existencia de una organización política que, aun teniendo a la defensa y consolidación de la justicia social, la economía independiente y la soberanía política, utilizase medios, arbitrios o instrumentos que no estuviesen aprobados por el orden constitucional en vigor en la nación. Y esto por una simple razón. Si bien los pueblos evolucionan, es necesario dictar medidas acordes con dicha evolución para poder gobernar en función de ese pueblo evolucionado. Ello no justifica que se establezcan disposiciones que puedan alterar en su esencia la forma institucional del país, por cuanto sería tanto o más peligroso el remedio que la enfermedad. Para ello, se dispone del recurso efectivo y práctico de la reforma constitucional, vía normal de acceso a las posibles modificaciones de la estructura o el funcionamiento de las instituciones. Y ojalá seamos capaces, en este periodo de Alberto Fernández, de reformar nuevamente nuestra Constitución y adecuarla a las necesidades del pueblo y no de las oligarquías de la nación y a las corporaciones nacionales e internacionales. Por otra parte, muchas actitudes a veces son disfrazadas con el pretexto de la defensa de nuestras tres banderas, pero es innegable que no dejarían de ser un disfraz y un pretexto que en última instancia estarían en desacuerdo con la doctrina nacional y con la Constitución de la República. Entonces, la organización política del pueblo, tal como está enfocada en el segundo plan quinquenal de Perón, tiende a, primero, lograr la unidad nacional, como decíamos antes. Lograr la unidad nacional. Segundo, aglutinar aglutinar libremente al pueblo tras doctrinas que no afecten a la esencia del ser nacional, sino que coadyuven al logro de los objetivos de la doctrina nacional, que cada uno en su ámbito económico, social, político, cultural, se organicen o se aglutinen libremente. Tercero, la despersonalización de los partidos políticos, o sea, el destierro del caciquismo. Nosotros lo logramos a través de una doctrina, una causa, un ideal que expresa los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, teniendo como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Cuarto, lograr el ejercicio de las funciones políticas por parte de todos los sectores del pueblo argentino, que todos y todas participen. Quinto, la defensa y consolidación de la justicia social,
la independencia económica y la soberanía política de la nación. Y sexto, constituir organizaciones estructuradas de acuerdo con el orden establecido en la Constitución Nacional. Y veamos ahora un tema importantísimo y al que lamentablemente le damos muy poca importancia, que es la educación política, no solo de militantes y dirigentes, sino del conjunto del pueblo, como nos pedía Perón y nos pide también Cristina, indicándonos que el camino siempre es el de las ideas. O Perón cuando nos decía el 1 de mayo del 74, venimos haciendo en el país una revolución en paz para poner al país en condiciones de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea, no solo la acción, sino también la idea como instrumento de lucha política. Y Cristina nos dirá en 2016, el camino siempre es el de las ideas. Entonces, para el eficaz y acertado ejercicio de sus funciones políticas, no solo de dirigentes y de militantes, tan vitales en la democracia, requiere el pueblo, todo el pueblo, un alto grado de capacitación política. Hoy tenemos casi el 40% de nuestra población en alfabetismo político, porque votar a Macri, votar a Cambiemos, un 40% de nuestra población después de haber destruido de una forma, no me sale el adjetivo, pero pongan ustedes el que quieran, después de haber destruido en 4 años al país implica un analfabetismo político impresionante. Procurarle esa capacitación que necesita nuestro pueblo, propendiendo a la creación de una sólida, amplia y elevada cultura política, es deber primordial del gobernante y en general del político y de la política, de los compañeros y las compañeras. El problema de la educación cívica popular es de trascendental importancia en los complejos estados modernos, nos dice nuestro queridísimo general Perón. No afrontarlo o encararlo erróneamente es una de las más graves faltas que puede cometer un gobernante, porque eso nos lleva siempre a la derrota. La democracia es lo que el pueblo quiere que sea, pero ese querer del pueblo, esa voluntad popular, deben ser una voluntad y un querer iluminados, ilustrados y madurados por la cultura y la educación política. El lamentable espectáculo que dieron el 17 de agosto, el día de San Martín, los integrantes de la oposición que en una pandemia universal, una pandemia mundial, sin importarles la salud de nadie, estuvieron en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, indicaban realmente una ignorancia política supina. Por eso Perón nos dice que la democracia es lo que el pueblo quiere que sea, pero ese querer del pueblo, esa voluntad popular, debe ser una voluntad y un querer iluminados, ilustrados y madurados por la cultura y la educación política.
porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y la herramienta más fácil que tienen los imperialismos para dominar a los pueblos es la ignorancia política. Peor todavía, el odio que han inculcado a la política y a los políticos. Ilustrar al soberano fue la voz de orden en las democracias cipayas y vendepatrias anteriores a Perón, pero nunca hicieron nada. En Argentina esa consigna fue tan repetida en los discursos de la vieja oligarquía gobernante como prostituida en las prácticas políticas impuestas por ella misma. Los métodos políticos de la oligarquía argentina requería como condición básica mantener a las masas, a los grandes sectores populares en la ignorancia y en el infantilismo político, como lamentablemente todavía está gran parte de nuestra población. Y Perón nos decía en el modelo argentino que para mantener a nuestro país y preservarlo y dejar un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, o usamos la política de la fuerza o somos capaces de estructurar una fuerza que sea capaz de llevar adelante una política. Y para poder formar esa fuerza que dice que merece nuestro país, debemos instrumentar un sistema a través del cual, como había estructurado el general Perón a través de la Escuela Superior Peronista, de las escuelas sindicales, de los ateneos, de las escuelas peronistas regionales, etcétera, etcétera. Una transmisión de nuestro proyecto político al conjunto del pueblo. Porque, reitero, nadie quiere ni valora lo que no conoce. La primera causa del caudillismo, del caciquismo, de los que priorizan su voluntad o la voluntad de grupos sectarios sobre la voluntad del conjunto del pueblo. La primera causa de ese caudillismo, es decir, del sistema imperante en nuestro país hasta la revolución peronista, ha sido ciertamente indicada por Perón como la falta de cultura cívica en que el pueblo argentino había estado sumido durante tantos años y también la falta de cultura general, como dice Perón, en conducción política. Esta falta general de cultura cívica impuesta deliberadamente por los politiqueros criollos anteriores a Perón y también después de Perón, y que todavía lamentablemente no hemos sabido revertir, alentada por los viejos partidos políticos, vigilada por los caudillos y los testaferros de la oligarquía, explica muchos acontecimientos trágicos de nuestra historia. Perón lo dice así con absoluta claridad, el 3 de septiembre del 54. Uno de los más graves males, en mi concepto, que ha gravitado en muchas de las desgracias políticas de nuestro país, es precisamente la falta de una capacitación uniforme y organizada en el pueblo argentino con referencia a su actividad política. La falta de una capacitación uniforme y organizada en el pueblo argentino, no en una organización mía, tuya o nuestra, sino en el conjunto del pueblo argentino con referencia a su actividad política. Podemos decir que nuestro país, en lo que se refiere al pueblo mismo en su capacitación política, no ha sido jamás educado ni instruido. Cada una y cada uno ha vivido más o menos del reflejo de algunos discursos de los caudillos políticos que en este orden, como en los demás, prometieron siempre
sin cumplir absolutamente nada, como nos pasó también con los cipayos y vendepatrias que nos gobernaron desde el 10 de diciembre de 2016 al 10 de diciembre de 2019. Tal es la realidad de que ha existido en la República hasta hace pocos años, y después de Perón también, y todavía no hemos sido capaces de revertirlo. Tenemos más, por lo menos el 40% de nuestra población con escasa, por lo menos, para ser suaves y benévolos con nuestro pueblo, o con nuestra masa, mejor dicho, porque a esa gente Evita le llamaba masa, la masa que no tiene ni conciencia política ni social, no tienen organización política ni social y no tienen personalidad social. No se sienten parte de nada ni de nadie. Ningún esfuerzo orgánico y mucho más, ningún esfuerzo permanente por cambiar esta situación fue hecha antes de Perón y después tampoco. Por el contrario, las costumbres y las prácticas políticas tendían conscientemente a agravar y acentuar una vez más la falta de la capacitación política de nuestro pueblo. Estoy hablando yo siempre del conjunto del pueblo argentino, no de una tarea particular de alguna organización sobre sus militantes y el sector del pueblo al que tienen acceso. Perón siempre habló del conjunto del pueblo, siempre la capacitación y la formación política que él proponía era para el conjunto del pueblo argentino a través del movimiento nacional peronista. La causa era muy sencilla. A ver, me perdí en el sentido del texto. Por el contrario, las costumbres y las prácticas políticas tendían conscientemente a agravar y acentuar cada vez más la falta de capacitación política de nuestro pueblo en la política anterior a Perón. La causa era muy sencilla, lo dice el general. Desde la más remota antigüedad, el medio más rudimentario, pero quizá el más efectivo de dominar las masas populares, ha sido el de mantenerlas en la ignorancia política. Tenemos que comprenderlo, compañeras y compañeros, de una vez y para siempre, porque es la única forma de tener un gobierno nacional, popular, democrático, latinoamericanista y, si queremos, también feminista, permanente. A Perón, para poderlo derrocar, le tuvieron que hacer una revolución militar. Con los votos no lo sacaban nunca más, porque había hecho esta tarea y el pueblo tenía conciencia social, conciencia política, organización social y política y personalidad. Han transcurrido los años y han corrido los siglos, llegamos a nuestros días y nos encontramos hoy con que la política es en los pueblos de toda la tierra quizá la actividad menos estudiada, aunque la más practicada. Sigue siendo la menos estudiada, aunque la más practicada, por lo menos la política peronista. Y esto lo decía Perón ya el 3 de septiembre de 1954, hace más de 65 años. La democracia liberal añadió a esta situación el pecado de la hipocresía y de la mentira, como siempre. Dio al pueblo una falsa educación que, como toda falsa educación, procuraba lograr una perversión política que hoy nos está costando un potosí revertir. Durante muchos años hemos oído hablar de lo que ya era una especie de eslogan de nuestros políticos: hay que educar al soberano. Esto lo hemos oído repetir durante toda nuestra vida, decía el general.
Esto lo hemos oído, creo que en todas las tribunas políticas levantadas en la República Argentina, difícilmente haya faltado en alguna la famosa frase de que hay que educar al soberano. Y los partidos políticos se dedicaron a educar al soberano en sus propias organizaciones, en el juego de la taba, en el disfrutar del vino y de las empanadas, nos decía Perón el mismo día 3 de septiembre del 54. La otra de las famosas comités políticos fueron los locales donde se impartía esa educación. Funcionaban especialmente en los periodos preelectorales. Las clases se dictaban al anochecer, cuando los caudillos y caudillejos que oficiaban de profesores comenzaban a repartir el reparto del vino. Todos los vicios, todas las corrupciones, todos los delitos electorales eran estudiados y preparados, entre comillas, en esas horas lamentables, mientras los vapores del alcohol despertaban las pasiones y adormecían las voluntades, nos cuentan los compañeros del primer peronismo. La educación política del pueblo ha sido emprendida por primera vez en nuestra historia en forma orgánica, metódica, permanente y gradual por el gobierno y el movimiento peronista, que yo estoy bregando en todo lo que puedo para que vuelva a ser para el conjunto del movimiento nacional. En esto dice Perón, refiriéndose a este tema o a este problema, como en todo, nosotros hemos reaccionado constructivamente. Perón reaccionó constructivamente. Perón, con un exacto sentido de la trascendencia que asume esta función educativa, ha afirmado que pensamos que esta enseñanza es sin duda alguna la más importante de las funciones del organismo político. La más importante de las funciones de los organismos políticos. Esta importancia se acentúa aún más en nuestro país por el hecho de ser, conjuntamente con los demás de Hispanoamérica, un país joven. Y Perón lo decía así. En los países que, como el nuestro, se encuentran en formación, la tarea de los dirigentes no puede ser solamente la de gobernar, ha de ser también la de enseñar. Y por eso él dice en Conducción Política que conducir es difícil, porque además de conducir hay que ser maestro o maestra. Hay que ser maestro o maestro, en el mismo sentido de lo que dice acá. Porque además de gobernar, ha de ser también la de enseñar. En estas tierras en organización, cada gobernante ha de ser un maestro si quiere cumplir acabadamente su función. Lo decía el 4 de diciembre de 1952. Y escuchemos bien. El conductor debe ser también maestro de su pueblo. Y en ese sentido, como en todos, es indudable que Perón ha predicado en primer lugar con el ejemplo, convirtiéndose, merced a su prédica incansable, en el verdadero mentor del pueblo argentino. Ejemplo que deberíamos volver a imitar. Pero en la función de enseñar, de crear una cultura política, deben colaborar todos los argentinos y las argentinas. Todos los argentinos y las argentinas. Perón lo repetía de esta manera. Pensamos que desde la magistratura, todos los funcionarios de la República, como así todos los empleados y agentes públicos del Estado, tienen la obligación de impartirla desde allí con su ejemplo. Y nosotros, a través de este órgano de las escuelas peronistas, iremos predicando lo que un argentino o argentina debe ser para bien de la comunidad y para beneficio de la patria en cualquiera de los puestos que ha de ocupar, como simple ciudadano,
como empleado o como magistrado de la nación. Porque nadie quiere ni valora, compañeras y compañeros, y mucho menos se juega como hay que jugarse en política si no conoce. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. Pensamos, sigue el general, pensamos también que cada uno de los peronistas habrá cumplido con su misión si, además de cumplir él, induce a los demás a que sepan cumplir también bien con su deber de ciudadano. Es lo que estamos tratando de hacer con la mayor humildad posible. Esto lo decía el general el 3 de septiembre también del 54. Ya hemos tenido ocasión de analizar en páginas anteriores los efectos políticos de esta orientación doctrinaria del peronismo, que es objeto de un estudio más detenido en otra materia de esta escuela superior, que es la materia de técnica del adoctrinamiento, técnica peronista, para transmitir e inculcar la doctrina que ya hemos compartido con todas y todos ustedes. Nosotros en esta institución de verdadero apostolado cívico debemos tener siempre presente la afirmación de Perón que, precisando la trascendencia de la organización doctrinaria del movimiento peronista, decía: todo esto, compañeros, da a la Escuela Superior Peronista un aspecto que no ha existido en la política argentina. Y solamente si le damos ese aspecto de apostolado, llegaremos a formar nosotros los dirigentes que el movimiento necesita. Y Perón hablaba siempre casi en una actitud religiosa en la que deberíamos tener para formar a nuestros militantes, dirigentes y también al conjunto del pueblo. De lo contrario, esto puede tomar el campo de la descomposición, compañeros y compañeras. De lo contrario, si no formamos a nuestros militantes, a nuestros dirigentes y al conjunto del pueblo, esto puede tomar el campo de la descomposición, que es siempre el campo más propicio en la acción política. Es necesario agitar permanentemente la acción política hacia el perfeccionamiento. De lo contrario, estaría siempre inclinada hacia la descomposición, como nos pasó tantas y tantas veces después de Perón. Esto lo repetía el general el mismo día 3 de septiembre de 1954. Y con estas ideas, compañeros y compañeras, damos por finalizado este hermosísimo capítulo 10 de política peronista referida a nuestro querido pueblo argentino.